Orgasmo y huevos Yoni. Hoy día vamos a hablar de este tema tan importante que es un gran motivo de consulta. La verdad que me preguntan mucho acerca de cómo conseguir ese orgasmo, cómo llegar al placer que habita dentro de nuestro cuerpo. Lo primero que te quiero decir es que absolutamente todas las mujeres somos multiorgásmicas. Tenemos una capacidad infinita de sentir placer y podemos llegar a ese lugar a través de múltiples caminos que nos pueden ayudar a habitarnos, porque en realidad nuestra principal misión es habitar el cuerpo del placer. Cada célula de tu cuerpo está hecha para sanarte, para regenerarte y para conectarte cada vez más profundo con el placer. Es normal que si sufriste abusos, violaciones, si no te hablaron de sexualidad, si te dijeron que el cuerpo era sucio y así una y tantas otras cosas que hemos vivido en esta sociedad patriarcal, es necesario que observemos en ese sentido, que es posible que tengamos murallas para defendernos de esos abusos, de esas violaciones. Si hemos sufrido, es natural que armemos murallas. Y justamente esas murallas que impiden que sintamos dolor, también impiden que sintamos placer. Porque el cuerpo se va adormeciendo, se va amurallando para bloquearse de esta forma, para no sentir tanto dolor como se siente. Y eso es algo que ocurre en la pequeña infancia, sobre todo a las personas que hayan sufrido abusos. Entonces se arman murallas y luego se tocan y no llegan al orgasmo, ¿no? Y entonces piensan que es porque tienen algo fallado, es porque hay algo que mejorar, como si fuéramos una máquina que hace falta que sepamos tocar el botón. Pero en realidad no somos una máquina, somos un organismo absolutamente perfecto y necesitamos hacer un camino, hacer un proceso. Y entonces me preguntan, ¿qué huevo Yoni es para el orgasmo? En realidad, diosas, no existe un huevo Yoni para el orgasmo, porque el orgasmo es algo que tú vas a habitar, es algo que tú vas a procesar. Y quizás mujeres van a necesitar abrir el corazón y entonces va a ser el cuarzo rosa. Otras mujeres van a sentir que necesitan conectar con la pasión y entonces puede ser el jaspe. Pueden sentir que han sufrido abusos, que ha dejado patologías y entonces en ese caso sería ideal trabajar con la obsidiana para limpiar, sacar. Pero el proceso hacia llegar al orgasmo, en el caso de la obsidiana, va a significar habitar distintas emociones que estén bloqueadas allí y que te impiden sentir placer. Entonces, por ejemplo, si sufriste abuso y usas obsidiana, es muy probable que los primeros meses tengas oleadas de rabia. La rabia es una emoción que nos permite poner límites, decir que no. Y cuando muchas veces sufrimos abuso, se nos dijo cállate, se nos dijo no reveles quién te abusó, no reveles tu abuso. Eso sucedió muchas veces en muchas personas, ¿verdad? Y eso es justamente lo que las va amurallando. Y cuando usan el huevo de obsidiana, lo que empieza a ocurrir es que se limpia esa cañería y empieza a salir todas las emociones que no sentiste en su momento como una forma de prevenir quizás una pelea, por ejemplo. Y entonces empiezas a utilizar el huevo Yoni de obsidiana y por supuesto que va a salir la rabia, porque es una rabia real, auténtica, que tiene derecho de sentirse. Y eso es algo muy importante, que tú seas compasiva con tu propio proceso personal, que entiendas que si viviste abusos es normal que estés cerrada. No es que algo funcione mal, sino que necesitamos hacer un proceso de reconquistar el templo alquímico que es tu cuerpo. Y quizás va a ser necesario en ese sentido iluminar con el cuarzo cristal,
que de pronto pongamos luz. ¿Qué es aquello que habita en ese espacio? ¿Dónde estás llevando tu energía creativa en ese sentido? ¿Es necesario iluminar para ver qué es lo que realmente quieres? Y entonces va a ser el camino del orgasmo, el reconectarte con tu luz interna, pero también esto tiene mucho que ver con las prácticas que tú hagas con los huevos, Johnny, porque no es simplemente lo limpio, lo programo y me lo introduzco, sino que ¿cuál es el camino en donde llego a introducirme el huevo, Johnny? Ahí está la clave, así como también está la clave de cómo llego al orgasmo con la pareja. Porque el tema no es simplemente abrir la puertita y que entre, en el caso del huevo o en el caso del pene o en el caso de la mano, etc. Sino que tiene que ver con volver a reconectar con tu cuerpo de placer. Entender que cada célula de tu cuerpo está hecha para el placer y que si hay dolores, si hay abusos, si hay violaciones, si hay patologías, todo eso está hablando de algo que a ti te ocurrió y necesitas legitimar tu propia historia, legitimar tu propio proceso. Si sufriste un abuso, es sensato que sientas rabia cuando te estás sanando y que sientas dolor y que llores y que vomites incluso, que te vayas por el baño en una depuración. Y no digo que lo tengas que forzar, pero sí puede pasar ese tipo de cosas porque estás haciendo una limpieza, sobre todo con el de obsidiana va a ser un poco más catártico, pero también lo podría hacer con el de cristal, porque vas a estar iluminando y eso va a generar un efecto dominó en todos tus cuerpos. El punto importante es que cuando te introduzcas el huevo, tu cuerpo tiene que estar relajado, no puedes estar tenso. Y lo mismo para un pene, no puedes introducirte con la tensión. Y lo que nos metieron muchas veces a través del porno, por ejemplo, fueron relaciones sexuales a través de una excitación como casi explosiva, ¿no? En donde eso era lo que se suponía que era el fin de la sexualidad, cuando en realidad necesitamos volver a recuperar nuestro cuerpo de placer a través de la relajación. La excitación que sucede con la relajación te da dopamina, serotonina y oxitocina, que son hormonas de placer, felicidad y relajación. En cambio, el sexo desenfrenado, rápido, excitante, como explosivo, que ese que te muestran en la porno, no te genera esas hormonas que te sanan, que te regeneran, ¿sí? Sino que te genera hormonas como la adrenalina, que te consume y que va haciendo un estrés, de hecho, en las glándulas suprarrenales y se genera una, como casi una adicción, en donde la sexualidad tiene que ser muy intensa, tiene que ser con dolor. Qué heavy, eso es algo que no se habla, ¿no? Pero muchas veces sentimos como que tiene que ser así como casi que con golpes para poder sentir placer. Y eso es porque la vía del placer ha sido a través de el exceso de estimulación, el exceso de imagen, de sonido, de abuso, de violación. O sea, ha habido como una saturación de sentidos. Entonces lo que necesitamos es bajar la saturación de sentidos y volver a conectar con lo sutil, con el placer de frotarte la piel, por ejemplo, con el placer de respirar profundamente, con el placer de sacar sonidos. Y no tienen por qué ser sonidos de el mero orgasmo, sino y tú contigo misma, contigo mismo, comenzar un camino, una ruta todos los días, en donde vayas reconquistando ese espacio de placer, conectando con lo sutil, hacerte un masaje en la ducha, por ejemplo, mover tu columna vertebral en ondas, ¿sí? Abrir tu pecho, hacerte masaje de pecho, hacerte masaje de vulva, pero no es para conseguir
literalmente ese orgasmo rapidito, sino que es para que cuando llegue ese orgasmo sea realmente un camino de orgasmo, 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 orgasmo. No va a ser solo uno, van a ser muchos, pero para conseguir esa multiorgasmidad que tú ya tienes dentro, necesitas relajar tu sistema, estar en un proceso de volver a la relajación constante. Y yo sé que es difícil, yo sé que vivimos en un mundo muy estresado, muchas veces tenemos cargas, ¿cierto? Tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos que estar como constantemente solucionando problemas y pensamos que la vida es para solucionar problemas y para huir de las deudas y para sostener relaciones tóxicas, y en realidad venimos a la vida a evolucionar y todo nuestro cuerpo está hecho para el placer. Y es nuestra responsabilidad reconquistar ese espacio del placer, que no tienen que ver con el ser de consumo que nos han convencido que somos. No necesitamos comprarnos nada, ¿sabes? Necesitamos volver a conquistar este espacio que ya es tuyo, el espacio del placer del cuerpo, el espacio del orgasmo espiritual. ¿Qué es el orgasmo espiritual? Es como cuando vas caminando por un sendero, por ejemplo, y empiezas a sentir mucho placer, mucha felicidad, y sientes como que sube ese orgasmo, pero no es algo genital, y eso sucede porque estamos haciendo constantemente prácticas, desde yoga, meditación, relajación, automasaje, respiración, sonar, utilizar los huevos yoni, ¿sí? Pero no solamente me lo pongo, sino que activo piso pélvico, lo muevo hacia un lado, lo muevo hacia el otro, hago un hula hula, permito que esa pelvis se mueva, habito cada vez más el cuerpo de placer, y cuando siento placer lo disfruto y dejo que las corrientes eléctricas, electromagnéticas que están sucediendo, sucedan, y las estimulo y las dejo ser, ¿sí? Pero pensemos que durante miles de años todo eso fue absolutamente coartado. Nos dijeron: tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que hacer, 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 y mientras más hagas, más te van a querer, ¿no? ¿Necesitamos hacer? Sí, hay que vivir, pero para vivir hay que abrirnos al placer. Y para abrirnos al placer hay que convencer a nuestros cuerpos, que muchas veces han sido abusados, que es seguro sentir placer. Hay muchas mujeres que tienen mucho miedo a quedar embarazadas también. Es un gran tema del placer. Necesitas convencer a tu cuerpo que es seguro sentir placer, porque probablemente dejó de sentir que era seguro, no solamente por el abuso que sufriste, sino por toda esta cultura, todos estos condicionamientos que nos hacen amurallarnos, ponernos a la defensiva. Entonces, toda la vida tenemos que estar sanando y reconquistando y practicando y volviendo a nuestro eje. Y esa es nuestra misión. Y en la medida en que más lo hagamos, más vamos a convencer a otros que lo hagan y que se reconquisten y que hagan lo que les haga felices, y no solamente lo que deben hacer, sino cada vez más conquistar el placer. Y entonces el orgasmo va a ser una consecuencia en donde voy a compartirme y entonces me estimulo, ¿no? Y sé cómo estimularme, y ese también es un punto. Muchas veces pensamos que es el otro el que me tiene que estimular, pero nosotras somos las que tenemos que saber cómo estimularnos, conocer nuestro clítoris, conocer nuestra vulva, tocarnos, sentirnos, respirarnos todos los días son orgásmicos. No solamente el orgasmo clitoriano, vaginal, uterino, como se dice, sino ser un orgasmo constante. Todo tu cuerpo tiene derecho a sentir placer todo el tiempo, incluso con el estrés. Cuando estés estresada, relájate y observa que si relajas tus músculos, relajas tu mente, todo empieza a suceder de manera perfecta y sincrónica. Estás protegida, estás bendecida. Convéncete de eso.
para que todo suceda a tu favor, a tu placer, a tu amor. Te mando un abrazo gigante y sigamos hablando de placer, orgasmo y huevos Johnny.